Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase o sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del aula Emprendimiento. El día de hoy estamos realizando la sesión sincrónica como lo tenemos presupuestado. La idea es que podamos dejar, además del video que queda pregrabado por los siguientes 14 días, pues que también podamos dejar un video adicional que estoy tratando de almacenar a través de la plataforma o de la aplicación OBS Studio para que pues ustedes puedan contar con el video de la exposición mía y de esta sesión sincrónica, además del tiempo que está presupuestado de esos 14 días. Bien, como ustedes ya lo conocen, durante el desarrollo de la sesión sincrónica yo compartiré una presentación que tengo preparada con las temáticas a trabajar en este módulo número 1. Por lo tanto, si surge alguna inquietud, alguna duda, como se los presento a ustedes ahí en el chat de la conferencia, si surge alguna inquietud o duda durante el desarrollo de la misma, por favor realicen sus preguntas por ese medio y al finalizar la sesión yo estaré dando respuesta a esas inquietudes. Quienes vean posteriormente el video de la sesión sincrónica, pues los invito a que cualquier tipo de duda, inquietud que surja, pues la envíen por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a esas inquietudes. La duración de esta sesión sincrónica está programada para más o menos unos 30 minutos aproximadamente. La idea entonces es que alrededor de las 9:30 de la mañana estemos dando por finalizada lo que es la presentación de las temáticas para dar el espacio precisamente a las dudas, las inquietudes a las cuales haya lugar y así podamos interactuar en el desarrollo de la sesión sincrónica. Bien, procederé entonces a compartir la presentación de las temáticas que vamos a trabajar en este módulo número 1, que recordemos se denomina proceso creativo. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura de emprendimiento. Esta videoclase tiene como objetivo aclarar algunos conceptos iniciales relacionados con el plan de negocio, aclarar cómo está compuesto un plan de negocio, qué elementos hacen parte de ese plan de negocio, cómo se desarrolla precisamente ese plan de negocio que se debe tener en cuenta cuando nosotros queremos emprender, queremos poner en práctica un proyecto o una idea de negocio que ha surgido. Bien, para esto vamos a manejar la siguiente agenda. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación del módulo 1 del curso. Luego de esto vamos a hablar del concepto de plan de negocio, vamos a ver cómo está estructurado el plan de negocio y cuáles son esos diferentes apartados que se deben evaluar, que se deben investigar, que se deben indagar cuando yo quiero poner en marcha precisamente una idea de negocio. ¿Con qué objetivo? Principalmente con el objetivo de asegurar que todos esos esfuerzos, todas esas actividades que yo ejecute estén al orden de cumplir con los objetivos que inicialmente se van a plantear, ¿sí? Es decir, que yo trate de asegurar al máximo que los resultados que yo quiero alcanzar, pues los pueda conseguir. Por lo tanto, entonces, dentro de ese plan de emprendimiento, dentro de ese plan de negocio, vamos a verificar qué es el marco de presentación, el marco de mercados, el marco de organización y también el marco de finanzas. Bien, recordemos que nuestro primer módulo del curso al cual ya dimos inicio se denomina proceso creativo y en el mismo se busca que ustedes puedan identificar las principales habilidades creativas que tiene cada uno para desempeñarse con éxito en su vida personal y profesional. Además, se busca que ustedes puedan desarrollar nuevas formas de pensamiento aplicando las técnicas que estimulen el pensamiento lateral enfocado en el desarrollo emprendedor. Entonces, acá lo primero que nosotros vamos a ver es los elementos que debemos tener en cuenta dentro de nuestro entorno cotidiano a la hora de aplicar cualquier tipo de habilidad creativa orientada hacia un plan de negocio, ¿sí? Hacia un objetivo de emprendimiento. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta si yo quiero
crear mi empresa, si yo quiero emprender un negocio, si yo quiero ejecutar un proyecto que tengo en mente. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan conocer esos diversos elementos que antes de ponerse en marcha esos emprendimientos, antes de ejecutar esas actividades, es primordial que verifiquemos esos diferentes apartados que nos permitirán asegurar el futuro que pueda llegar a tener esa proyección de emprendimiento. Para este módulo entonces tenemos planeadas dos actividades. La primera de esas actividades se denomina Foro Aplicación de Conceptos Básicos de Técnicas y Procesos Creativos. Esa actividad tiene como fecha de cierre el próximo día martes 21 de julio a las 8 de la mañana y posteriormente tendremos una segunda actividad que se denomina Quiz Conceptos de Innovación, Creatividad y Emprendimiento, para lo cual yo les recomiendo que no solamente verifiquemos esta sesión sincrónica, sino que también verifiquen los demás materiales de estudio que ustedes pueden encontrar en nuestro primer módulo del curso. Estas dos actividades suman un 50% del aula, cada una con un peso del 25%, para así finalizar el desarrollo de la mitad del 50% de nuestro curso. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes cumplan con la presentación de cada una de estas entregas, ¿no? Porque simplemente cada una de ellas representa un 25% de la nota final del aula. Recuerden que si no pueden presentar alguna de las actividades, pues debe justificarse debidamente, de acuerdo a las indicaciones que se han dado dentro de las reglas de la asignatura. Permítanme un momento que creo que se detuvo un momento la grabación. Acá al igual les voy a dejar nuevamente el mensaje que les indiqué al inicio de la sesión sincrónica. Afortunadamente pues existe un anuncio, un aviso como de una captura de pantalla cuando por algún motivo la sesión deja de grabarse. Pero bueno, pudimos volver a continuar entonces con el desarrollo de esta presentación. Bien, iniciemos entonces el contenido de nuestra aula para cumplir con los tiempos que teníamos establecidos, hablando del concepto de plan de negocio. Y textualmente, un plan de negocio se puede describir como un elemento que sirve para concretar un pensamiento o idea a la realidad mediante la escrituración de diversos módulos sobre temas como mercado, operación, organización, finanzas, plan operativo, impacto, entre otros. De cierta manera, el plan de negocio sintetiza la evaluación, la verificación de factibilidad de diferentes apartados importantes a la hora de ejecutar un emprendimiento, dentro de los cuales encontramos el mercado, que nos permite identificar cuál es ese grupo de clientes, qué características, qué particularidades, qué apartado del mercado yo quiero apuntarle, ¿sí? Sintetizamos allí en este plan de negocio hacia qué clientes nosotros nos vamos a dirigir, cuáles son las características de esos clientes, qué cualidades tienen esos clientes, qué buscan también esos clientes en los productos finales, tal vez con funcionalidades, em, desarrollo técnico, particularidades que ellos no encuentran dentro del mercado, ¿sí? También, por ejemplo, en el marco de operación encontraremos entonces un desarrollo orientado hacia poder encontrar diversas habilidades, poder encontrar diversas actividades que se deben ejecutar para poder conseguir que podamos producir o alcanzar esos productos finales que hemos identificado que buscan los clientes. A partir del marco de plan operativo podremos establecer precisamente entonces cuál es el flujo de actividades normales, cuál es la operación adecuada que permita que más allá de poder conseguir esos resultados que buscan los clientes, más allá de conseguir que se pueda dar alcance a las necesidades de los consumidores, pues yo ejecute esas actividades de una manera productiva y eficiente, que no solo satisfaga esos requerimientos que tienen los consumidores, sino que también satisfaga las necesidades de la organización que lo está ejecutando, es decir, que permita generar utilidades. Y por último, ese marco de finanzas simplemente me permitirá sintetizar todo el análisis monetario de este plan de emprendimiento, me permitirá analizar si efectivamente
Cuando yo quiero ejecutar el proyecto, pues se alcanzarán a producir beneficios para quien lo esté ejecutando, ¿no? Comúnmente los planes de negocio son un documento de información útil para sustentar una idea de negocio que está dirigida a personal que desea o participar en el proyecto de emprendimiento o desea también financiar ese proyecto de emprendimiento. Entonces, cuando esto está dirigido a personal que busca o que va a tratar de financiar el proyecto de emprendimiento, pues la idea es demostrar precisamente a partir de este apartado de finanzas que efectivamente se ha hecho una evaluación minuciosa, justa y eficiente de los diferentes elementos monetarios, económicos del proyecto y que efectivamente la ejecución de ese proyecto está orientada a generar una ganancia o una utilidad no solamente para la organización que está ejecutando el proyecto, sino también para quien va a invertir en la financiación de ese proyecto en particular. Bien, también uno de los elementos que debe mostrar el plan de negocio es cómo el desarrollo del mismo genera un impacto productivo de la sociedad que se encuentra relacionada con la ejecución de dichas actividades, es decir, por una parte pueden estar actores interesados como proveedores, como la sociedad en términos generales, ¿sí? Que se ve beneficiada a partir no solamente de la necesidad satisfecha de un producto o un servicio específico, sino con otros beneficios alineados como la oferta de empleo, otro tipo de leyes o normas que beneficien el cuidado y la sostenibilidad social del entorno en el cual se desarrolla el plan de emprendimiento. ¿Cómo está compuesto entonces ese plan de negocio? ¿Qué elementos se evalúan? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué elementos yo debo tener en cuenta si quiero desarrollar un plan de negocio para ese proyecto de emprendimiento o idea que ha surgido en mi cabeza? Los planes de negocio comúnmente están cubiertos bajo 5 marcos. El primero de ellos es el marco de presentación, que resume básicamente una información general del plan de negocio. ¿Sí? Es una información inicial, un resumen que podríamos llamar ejecutivo, donde básicamente se plantea la problemática identificada. Es como cuando ustedes realizan un trabajo de investigación. ¿Sí? Es ese primer apartado que simplemente resume la información que más adelante se va a trabajar. ¿Sí? Resume la problemática identificada, nos menciona algunos antecedentes de esa problemática que se ha trabajado, tal vez nos permite indagar sobre antecedentes de otros proyectos similares que se han ejecutado, de otros tipos de emprendedores que han buscado eh, responder tal vez también a esas necesidades que se encuentran dentro del mercado y nos permite de cierta manera identificar cuál es ese entorno en el cual se puede desarrollar el proyecto de emprendimiento, cuáles son esos futuros elementos, esos futuros escenarios que se le pueden presentar a nuestra idea de negocio y a partir de allí también diseñar estrategias de mejoramiento, diseñar estrategias de acción que permitan afrontar y permitan dar respuesta a esos posibles escenarios que se presenten. También tendremos unos elementos en este marco de presentación que mencionaré más adelante, pero básicamente es un abrebocas de los diferentes elementos, de los diferentes apartados que posteriormente podrá encontrar quien se encuentre verificando el plan de negocio. Luego de esto encontraremos el marco de mercados, que básicamente sintetiza la información del estudio de mercado, la identificación del mercado objetivo hacia el cual va a ir dirigida el emprendimiento, la idea de negocio, aquellos clientes que han sido identificados con la necesidad de productos, de servicios, con ciertas cualidades, ciertas características, y a partir de los cuales se ha realizado ese ejercicio de identificar sus capacidades, sus características, sus conocimientos, sus gustos. De cierta manera hemos tratado de caracterizar esos clientes potenciales que tiene la compañía para de ahí en adelante poder diseñar las diferentes estrategias que permitirán que la organización pues tenga un impacto significativo en la imagen o bueno a la percepción que tienen los clientes. Bien. Luego del marco de mercados encontraremos el marco de operación, donde básicamente vamos a poder realizar una descripción general del proceso productivo. ¿Sí? Yo una vez he identificado que existe en el mercado una necesidad en particular sobre un producto específico, sobre un servicio específico, e identifico cuáles son esas características que están buscando puntualmente los clientes en ese producto, pues entonces yo me dirigiré o realizaré actividades que estén relacionadas
al proceso de producción. ¿Sí? Tratar de definir cuáles son esas actividades establecidas para poder desarrollar ese proceso productivo que permita dar alcance a esos elementos que previamente he identificado, es decir, qué actividades, qué tecnología, qué conocimiento, ¿sí? Qué procesos, qué actividades yo debo ejecutar para poder desarrollar esos productos con esas características o funcionalidades que buscan los clientes. Luego de esto encontraremos el módulo de organización, que hace referencia a todos los aspectos de tipo legal y administrativo del ente que va a ejecutar el plan de negocio. La idea es que se pueda asegurar que se cuenta con toda la estructura organizacional, ¿sí? Y que cumpla con todos los lineamientos normativos y legales en el mercado en el cual se está desarrollando o se plantea desarrollar ese proyecto de emprendimiento, ¿sí? No es lo mismo ejecutar una idea de negocio en Colombia que en Panamá, porque simplemente aplicarán leyes diferentes para cualquier tipo de acción que yo quiera realizar, ¿sí? Sea, por ejemplo, la contratación, será muy distinto las leyes de contratación en Panamá que en Colombia, con diferentes turnos de trabajo, diferentes montos de salario mínimo. También habrá algunas leyes medioambientales que apliquen sobre la producción de los productos que yo quiero realizar, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar que lo que yo esté planteando realizar no vaya a generar ningún tipo de afectación al medio ambiente. También habrá otro tipo de legalidad o de normas, perdón, que apliquen, por ejemplo, sobre la importación de productos o la exportación de los mismos en cuanto al manejo, por ejemplo, de materias primas, ¿sí? Yo tengo que evaluar eso para cumplir la normatividad que existe en el mercado en el cual yo voy a actuar frente a los diferentes procesos que yo pienso ejecutar. Bien, y por último, encontraremos finalmente el marco de finanzas que sintetiza toda la información que anteriormente evaluamos en aspectos o en términos monetarios del proyecto, ¿sí? Realizaremos una evaluación de la factibilidad financiera económica del proyecto para validar que efectivamente ese proyecto puede llevarse a cabo, su ejecución va a generar una utilidad a la empresa y de cierta manera al entorno económico que rodea ese proyecto de emprendimiento. La idea es que también este marco de finanzas no sea un elemento ultimátum, sino que dé la apertura al precisamente ese diseño de acciones correctivas, de acciones estratégicas que permitan potenciar esos resultados proyectados que nosotros plasmamos en ese marco de finanzas. Bien, entonces, ¿de qué se trata ese primer apartado de marco de presentación? En el marco de presentación nosotros vamos a poder encontrar diversos elementos que deben incluirse y que le darán una luz a quien se encuentre verificando el plan de negocio, a quien quiera invertir en ese proyecto de emprendimiento o quien también quiera participar en la ejecución de ese emprendimiento. Dentro de los elementos que nosotros podemos encontrar, en primer lugar son los datos del emprendedor, el tratar de identificar claramente quién es la persona que ha tenido la idea del negocio, cuáles son los datos de esa persona que busca emprender esa actividad de emprendimiento y básicamente busca resumir cuál es el conocimiento, cómo se ha identificado esa necesidad dentro del mercado para poder acercar un poco quien esté verificando el plan de negocio y quién ha sido el que ha ideado el desarrollo del mismo. Luego encontraremos un resumen ejecutivo que consiste en una presentación breve de los diferentes apartados que se van a trabajar o que se van a desarrollar de ahí en adelante, es decir, en los demás marcos del plan de negocio. Encontraremos también cuál es el objetivo general, al igual que como se los mencioné, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de investigación, nosotros tendremos un primer apartado fundamental. Nosotros contaremos con un objetivo central que tiene nuestro proyecto de emprendimiento. La idea es definir cuál será puntualmente ese objetivo general que en términos macros tendrá el desarrollo del proyecto y a partir de ahí podremos desarrollar los objetivos específicos que básicamente resumen cuál es la forma específica en que yo podré alcanzar ese objetivo general, cuál es el paso a paso, cuáles son los pasos a seguir para poder llegar finalmente a alcanzar ese objetivo general. Esos son los objetivos específicos. Y luego de esto hay dos elementos bastante interesantes que nos ayudarán a plantear posteriormente estrategias, nos ayudarán a posteriormente a plantear acciones de acción, acciones de impacto, perdón,
respecto a los escenarios que se presenten en el futuro del proyecto. Estos apartados son la justificación y los antecedentes. Dentro de la justificación nosotros demostraremos el por qué es importante poner en marcha ese plan de negocio, por qué es importante llevarlo a cabo, y es porque justamente nosotros allí debemos justificar que hemos identificado dentro del mercado una necesidad de ofertar ese producto o ese servicio que nosotros hemos ideado, ¿sí? Pero también los antecedentes me permitirán a mí identificar por qué posiblemente antes de que yo planteara esta idea de negocio, por qué otras organizaciones, otros emprendedores que muy seguramente puede que hayan visualizado lo mismo que yo visualicé en el mercado, que hayan identificado esa necesidad, por qué no han logrado o por qué no realizaron la ejecución de ese proyecto de emprendimiento, ¿sí? Tal vez se toparon con algunas dificultades, con algunos inconvenientes, y la idea de estos antecedentes es poder identificar precisamente cuáles han sido esas problemáticas para no caer en los mismos errores, en dado caso para no también ejecutar proyectos que son difíciles de conseguir, o en dado caso para también diseñar, como les mencionaba, las estrategias que nos permitirán afrontar los futuros escenarios que se le presenten al emprendimiento. En segundo de los elementos, recordemos que era el marco de mercados. El marco de mercados busca sintetizar cuál es ese grupo de consumidores, ese grupo de clientes a los cuales va a ir dirigido mi producto, cuáles son esos clientes potenciales que pueden adquirir, que pueden comprar esto que yo estoy ofreciendo, que quiero ofrecer dentro del mercado. La idea es que no solamente nosotros identifiquemos que existe un número mínimo de clientes, ¿sí? Porque esto va a ser un resultado del estudio de mercados, el definir cuáles periódicamente pueden ser los clientes que compren mis productos, hacer una proyección de ventas a partir de ese número de clientes, sino también definir qué características tienen esos clientes, para de cierta manera yo de ahí en adelante poder definir el alcance de consumo que tienen esos clientes, la capacidad de adquisición, las características posibles que pueden llegar a producirse dentro del producto o servicio a partir de su capacidad de consumo. Hemos o debemos establecer cuáles son esas características puntuales que tienen los clientes, ¿sí? Definir puntualmente su capacidad económica, sus características sociales, sus gustos, sus principales consumos, ¿sí? Y a partir de ello también identificar si las necesidades que hemos identificado en el mercado aplican a ese grupo de consumidores. Verificar que efectivamente tal vez ese grupo de consumidores que yo he tratado de individualizar tienen esas necesidades respecto al producto o servicio que yo quiero ofrecer. E identificar claramente cuáles son esas necesidades funcionales, técnicas, de calidad que tienen respecto al producto que desean, ¿no? De cierta manera que ya nosotros vamos a poder establecer cuáles son esos requerimientos puntuales que tiene el cliente o los clientes respecto al producto. Dentro de esto entonces nosotros podremos desarrollar diferentes estrategias para que ese producto que yo quiero realizar pueda llegar a los clientes, ¿sí? Que sea deseoso de su consumo, que puedan adquirirlo, que se fidelicen con nuestro producto y se conviertan en unos consumidores reiterativos de aquellos productos que nosotros ofrecemos o que queremos ofrecer. De ahí surgirán estrategias como la de mercado, estrategias de precio, de promoción, de comunicación y de servicio, que básicamente estarán orientadas a desarrollarse para asegurar el futuro del proyecto, ¿no? Para asegurar que no solamente estos clientes van a hacer compras de un solo momento a lo largo del desarrollo de una organización, sino que serán consumidores reiterativos de los productos que nosotros ofrecemos. Luego de ese estudio de mercado que, como se les menciono, nos permite entonces identificar cuál es el número de clientes proyectados que puede llegar a tener el negocio, cuáles son las características de esos clientes, cuáles son las características funcionales y técnicas que tiene o que buscan ellos en un producto en específico, y cuál es la proyección de ventas que tendrá nuestro producto dentro del mercado. Estos son los resultados que nosotros podremos encontrar dentro de este marco de mercados, además de las diferentes estrategias que vamos a poder elaborar a partir de esa información. Encontraremos entonces luego el marco de operaciones. Básicamente el marco de operaciones busca desarrollar, establecer, diseñar todas las estrategias, todas las actividades, todas
los flujos de trabajo que se deben desarrollar dentro del equipo operativo para cumplir con esas necesidades que han sido definidas en el marco de mercados, ¿no? Recordemos que uno de esos resultados es poder definir cuáles son las características puntuales que tienen esos productos que buscan los clientes y a partir de identificar cuáles son esas características que buscan los clientes en un producto, pues yo puedo definir las actividades necesarias a desarrollarse para que el producto se pueda realizar, ¿sí? Para que ese producto cumpla con esas características. Entonces yo podré identificar a partir de esos lineamientos que me da el estudio de mercados y a partir de esa proyección de ventas, establecer cuál es el flujo de actividades necesarias para desarrollar ese producto y qué capacidad necesito yo para poder producir esa cantidad de productos que he identificado previamente en esa proyección de ventas potenciales. ¿Sí? Es decir, a partir de ese momento yo podré identificar entonces cuánta capacidad de mano de obra necesito, cuánta maquinaria necesito, cuál es la proyección de compras que yo requiero para poder producir esa cantidad de productos. Puedo establecer definitivamente entonces cuál es esa proyección de costos que tendré o que tendrá mi proyecto de emprendimiento. Acá nos encontramos entonces con una ficha técnica del producto. Básicamente dentro de la ficha técnica del producto buscamos describir cuáles son las características funcionales y técnicas del producto que se va a ofrecer dentro del mercado. Encontraremos el estado de desarrollo, que es una breve investigación sobre los avances que se han realizado respecto a ese producto. Tal vez si han intentado desarrollar productos con similares características, vamos a poder investigar cuáles han sido las problemáticas, cuáles son los procesos necesarios para desarrollar esos productos. Podremos investigar también si posiblemente en otros mercados se haya realizado ya ese ejercicio, se tengan esos mismos productos, pero no los contemos nosotros dentro del mercado en el cual estamos ejecutando nuestro proyecto de emprendimiento. Luego de eso vamos a realizar una descripción del proceso. La descripción del proceso básicamente describe cuál es el paso a paso a realizar para poder conseguir finalmente ese producto terminado y lo podemos representar claramente mediante un diagrama de flujo que describe ese conjunto de actividades necesarias a desarrollar. También encontraremos las necesidades y requerimientos puntuales como objetivos del marco de operaciones, ¿sí? Ya no son resultado de un marco como el de mercado, sino que acá se convertirán en los objetivos, ¿no? En lo que nosotros debemos alcanzar dentro de este apartado. Podremos realizar el plan de producción y el plan de compras, teniendo en cuenta precisamente los elementos que les he mencionado con anterioridad, teniendo como referencia esa proyección de ventas, pues yo poder establecer cuál es ese flujo o ese conjunto de actividades que puedo desarrollar y la cantidad de productos que puedo desarrollar con esas actividades y a partir de allí también establecer qué requiero comprar, ¿no? Cuánta materia prima, cuántos insumos necesito comprar para poder alcanzar ese nivel de proyección que yo me he fijado. Y finalmente, como resultado de este apartado, entonces nosotros podremos encontrar los costos productivos en términos económicos. Poder identificar qué costos están asociados directamente a la producción y qué costos también no están asociados directamente a la producción a partir también de poder identificar elementos asociados directamente a la inversión, ¿no? Porque poder identificar qué inversión necesaria yo tengo que realizar. Tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en capacitación de mi personal interno que maneje esa tecnología o otros tipos de inversiones necesarias netamente dentro del equipo operativo. El tercero de los aspectos, perdón, el cuarto, ya estamos por finalizar este marco de plan de negocio, será el marco de organización, donde básicamente nosotros realizaremos una evaluación de todos los elementos estructurales que necesita y que requiere el proyecto de emprendimiento. ¿Sí? La idea es que nosotros garanticemos que cumplamos con todos los aspectos de tipo normativo y legal dentro del mercado en el cual nosotros nos vamos a desarrollar. ¿Sí? Como les acabo de mencionar, o les mencioné en un inicio en la descripción del marco general del plan de negocio, la idea es que nosotros aseguremos que cumplimos con toda la normatividad del mercado en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento, sea asociado a la contratación, sea asociado a cumplir con los lineamientos
medioambientales del mercado, sea asociado a cumplir con algunos lineamientos que aseguren la seguridad de los consumidores, cualquier tipo de lineamientos que se establezcan dentro del mercado y que obviamente estén orientados directamente al desarrollo de las actividades del proyecto. Tendremos como resultado los gastos administrativos, cualquier tipo de gasto que no esté asociado directamente a la producción de la organización, sino que esté asociado a la administración de los elementos propios del proyecto, ¿sí? De la administración propia del proyecto. Podremos entonces sumar estos gastos administrativos a los egresos que nosotros validaremos o que evaluaremos finalmente en ese marco de finanzas. El marco de finanzas, recordemos que resume o sintetiza toda la información financiera, económica, monetaria del proyecto. ¿Sí? Toma insumos de todos los apartados anteriores. Como lo mencioné, en el marco de mercados tendremos una proyección de ventas, es decir, una proyección de los ingresos que puede llegar a tener el proyecto. A partir del marco de operaciones nosotros podremos identificar los costos unitarios de cada uno de los productos que querramos realizar. Podremos establecer también un precio unitario para cada uno de esos productos. Tendremos los gastos administrativos. A partir de las normas legales del mercado en el cual nosotros actuemos, podremos identificar la tasa impositiva, el pago de impuestos y así podremos establecer un flujo de caja proyectado para cada uno de los periodos que nosotros ejecutemos nuestro proyecto. Como lo podemos ver en pantalla, este es un breve ejemplo de un proyecto que, por ejemplo, se ejecute durante 10 periodos, 10 años, en el cual pues encontramos dentro del detalle de ingresos aquellos ingresos asociados precisamente a una proyección de ventas. Los egresos estarán dados a partir de los costos directos e indirectos de producción más los gastos administrativos. La utilidad bruta estará dada a partir de restar los egresos de los ingresos. De esa utilidad bruta nosotros, de acuerdo a ese marco legal en el cual nos desarrollemos, tendremos una tasa impositiva que nos permitirá encontrar definitivamente cuál es la utilidad neta de nuestro proyecto. ¿Qué tiene aquí esto de particularidad? Que están tomados básicamente sin generar o sin tener en cuenta estos montos, no tienen en cuenta la variación que tiene el dinero frente al tiempo, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, algo es lo que yo puedo comprar dentro de un año con 12 millones y es muy distinto lo que yo podré comprar dentro de 10 años con 24 millones, ¿no? No es lo mismo, porque simplemente el dinero tiene una variación frente al tiempo, ¿no? Para esto nosotros tenemos diferentes fórmulas. Dentro de Excel nosotros podemos encontrar el valor presente neto que nos permite identificar claramente cuál es la variación que tiene ese dinero frente al tiempo. Esto está dado a partir, entre otras cosas, por ejemplo, por la tasa de inflación. Y podremos identificar claramente a partir del valor presente neto cuál es el valor real de ese monto proyectado a 10 años al día de hoy. ¿Sí? Como lo podemos ver en el primer caso, para dentro de un año estaba proyectado el ingreso de 12.600.000, pero realmente al día de hoy esos no serían 12 millones, sino serían 11.400.000. Para el año número 10 estaba proyectado ingresos de un beneficio total de 24 millones, pero realmente el día de hoy eso representaría 9 millones de pesos. Bien, con estos elementos es que muchas veces se hace la validación y se hace la toma de decisión en cuanto a la ejecución de un proyecto de emprendimiento o no. Si los números de los flujos de caja o el valor presente neto son positivos, pues se tiende a rechazar, a aceptar eh, los proyectos de inversión. En el caso que sean negativos, pues se buscan evitar o no ejecutar, ¿no? Ahora bien, no siempre todos los proyectos que den con valor presente neto positivo significa que sean viables, ¿no? Significa que sean ejecutables. Cada quien tendrá o tomará la decisión si sea conveniente poner en marcha la ejecución de 100 millones de pesos cuando la utilidad que va a generar es de 3.800.000, ¿no? Es un análisis que cada uno debe hacer porque no solamente son aspectos monetarios los que recordemos que buscan la ejecución de los planes de emprendimiento, sino el impacto social que los mismos pueden llegar a tener. La idea es que, como se los mencioné también en un inicio cuando les hablé del marco de financiero,
No es que esto represente una camisa de fuerza o un ítem definitivo, sino que a partir de las diferentes estrategias que nosotros desarrollamos, ideamos previamente, pues podamos potenciar precisamente los resultados que se pueden llegar a alcanzar en este proyecto o en este plan de emprendimiento. Mis estimados estudiosos, esto ha sido las temáticas que nosotros vamos a trabajar en el desarrollo del módulo número uno. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan, pueden enviar su consulta por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré respondiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.